12 horas con 46 minutos, las 12 con 46. Vamos a aprovechar, estamos un poco cortos con el tiempo porque tuvimos este reporte de improviso desde México, pero está ya con nosotros a continuación el abogado Alexander Espinales. Él es abogado de la familia Hermina Núñez. Esto es en el caso de la que en vida fue la señora Lisbeth Vaquerizo. ¿Cómo está? Le saluda Patricia Giler. Este caso es un caso en donde definitivamente pues la ciudadanía tiene mucho interés. Perdió la vida una joven mujer, está en investigación, se lo acusa a quien fue su esposo, justamente usted es la parte defensora del acusado, ¿no? Porque hubo cosas que no coincidían. Definitivamente, pues el encontrar su cráneo aparentemente con pues brujita, en fin. Está usted aquí para que nos dé a conocer, en todo caso, cuál es la parte, bueno, parece que tenemos problemas con el internet desde allá, porque no logramos el contacto con el abogado como quisiéramos. Yo los escucho perfectamente, Patricia, por si acaso. A ver, vamos a ver. Vamos a intentar aquí. Pati, buenas tardes. Dele que sí lo está escuchando nuestro invitado. Ahí está. Tenía Pati, ahí está. Sí está, le está escuchando el invitado. Ok, decíamos que hubo temas, por ejemplo, que realmente nos alarmaron, ¿no? Cuando sus familiares decían que su cráneo había estado pegado con brujita, que no coincidían los tiempos, etcétera. Está usted aquí en nuestro espacio para que usted también nos diga cuál es la versión de la parte acusada. Bienvenido, abogado Espinales. Muchas gracias, Patricia, y por tu intermedio a toda la selecta escucha del Informador CR Satelital. Precisamente lo relevante de este caso no es solamente lo que atañe a las dos familias, a la familia Vaquerizo Muñoz y a la familia Hermina Núñez, sino es lo que está ocurriendo con el sistema de justicia. Porque aquí se le presentó a la sociedad una supuesta situación de que ya se había determinado que el ahora viudo, Luis Hermida Núñez, era el único responsable y que aquello estaba verificado. Cuando de la propia investigación de Fiscalía, entonces, aparecen videos que han sido explotados pericialmente, aparecen pruebas de ADN que confirman no solo que Luis Javier Hermida Núñez no fue la única persona que estuvo al interior del domicilio cuando se supone se produce la muerte violenta de Lisbeth Vaquerizo, sino que existen otras personas que Fiscalía nunca se preocupó de identificar quiénes eran ni qué hacían en el lugar, quienes no solo estuvieron en la parte externa del domicilio, sino que ingresaron al domicilio cuando se produjo la muerte violenta. Entonces nos cambia totalmente el panorama y lamentablemente, pese a la serie de insistencias que hemos hecho en defensa de la familia Hermida Núñez para que se sepa realmente la verdad, las autoridades judiciales, en este caso Fiscalía, y los jueces que han conocido los casos han hecho de oídos sordos y no sabemos realmente por qué se oculta la verdad del caso de Lisbeth Vaquerizo. Abogado, a ver, yo para entender un poco mejor voy a ser de abogado del diablo para que usted nos explique. Ya, resulta que si fuese mi familiar, por ejemplo, yo le diría en este momento, bueno, no se ha identificado, pero eso cambia acaso que me llamaron por teléfono a decir que se había caído, que me llamaron por teléfono a decir que había sido un accidente, cuando resulta que su cráneo está pegado con brujita, cuando resulta que ya los que hablan de la funeraria y el médico dicen que les han pagado, dicen que ellos no querían hacer eso, etcétera. O sea, es verdad que hay que investigar a fondo, pero eso cambia o lo convierte en inocente a su ex esposo. A ver, aquí hay dos situaciones que hay que tener muy claras y por supuesto que cambia el fondo del tema. Porque primero nos vendieron la idea de que existía un femicidio verificado. De acuerdo a la información que tiene Fiscalía en su expediente, ya resulta ahora que ni siquiera es femicidio. Sería una muerte violenta como resultado de un delito contra la propiedad. Eso en el primer tema. En el segundo tema, obviamente lo que usted manifiesta corresponde al proceso que se lleva por fraude procesal en contra de los familiares, padre, hermano mayor y madre de Luis Javier Hermida Núñez, y también él está incluido. Dentro de este proceso se constató que él efectivamente llama a sus familiares y les indica que su esposa había sufrido un accidente. Sin embargo, pese a que él lo ha verificado y lo ha manifestado, que efectivamente él les indicó esta situación, él fue el que llamó a las personas de la funeraria porque se encontraba, según la verdad de Luis Hermida, amenazado de muerte por las personas que propiciaron esta situación de la muerte violenta.
Sin embargo, Fiscalía hace caso omiso a aquello y lo único que hace es vincular a una serie de personas, incluyendo al padre, a la madre y al hermano mayor, que nunca estuvieron en el momento en que se produjo la muerte violenta, como Pero llamaron. supuestos autores también de fraude procesal. Es que ellos nunca lo llaman, o sea, ellos lo llaman porque el que hace la llamada a la familia de Lisbeth Vaquerizo es el padre de Luis Hermida Núñez, porque su hijo le dice, papá, ha sufrido Lisbeth un accidente. Dentro del expediente nunca se verificó que los padres y el hermano mayor supieran siquiera que no había sido un accidente. Y en el peor de los casos, aunque jurídicamente ellos lo supieran, lo que no está determinado, no cometen delito precisamente por ser padre, madre y hermano. Sin embargo, Fiscalía los ha procesado, les ha pedido una orden de prisión preventiva al padre y al hermano y ni siquiera les permiten los jueces tener acceso a la caución enorme que han puesto para este caso de $300,000, cuando la persona que estuvo presa, el famoso formalizador o maquillador, ya está libre. Le impusieron solamente 5 meses de privación de libertad porque era su derecho en procedimiento abreviado y solo lo condenaron a pagar una reparación integral de $5,000. Sin embargo, al padre y al hermano les imponen una caución de $300,000 y cuando la familia la puede completar poniendo en prenda inmuebles, vehículos y demás, de familiares, de tíos, hermanos, primos, etcétera, los jueces dicen, ¿sabe qué? Ya no voy a revisar la caución, tampoco se la concedo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que se opone? Abogado, porque es para ir poco a poco entendiendo, pero usted dice que ellos no llamaron, pero dicen los padres de quien en vida fue Lisbeth Vaquerizo, que ellos les dijeron, o sea, que ellos lo recibieron y que les dijeron, mire, ya está muerta, ya no hay que hacer nada, o sea, querían despachar rápido el cadáver. O sea, así no los haya llamado, pero sí estarían involucrados en haber sostenido esta situación y tal vez en no haber inquirido, por ejemplo, que investiguen. Sí, está bien, porque dicen los padres de ella que ellos insistieron para que no haya una mayor investigación, sino que ya directamente se las lleven las personas que la iban a sepultar, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, si hubo inocencia en el caso, ¿por qué huyó el señor Hermida? Bueno, en primer lugar, hay que entender la parte real y la parte jurídica. La parte real, que no se cuente, con todo el respeto a la familia de Lisbeth Vaquerizo, no dicen la verdad, es que el propio formalizador, en su testimonio, que ya consta como prueba en el expediente y que Fiscalía tampoco sabemos y los jueces por qué no lo tomaron en cuenta, él dice, la primera persona que me dice a mí que no se practique la autopsia es la madre de la fallecida. Le preguntaron quién había sido la primera persona y él confirmó varias veces, fue la madre de la fallecida, no fue la familia Hermida Núñez la que me pidió que no se haga autopsia, fue la madre de la fallecida. Sin embargo, eso no lo dicen, a pesar que está en el expediente. Y públicamente se ha vendido una mentira a medias, que yo siempre digo es una mentira completa cuando no se cuenta la verdad, porque eso lo dice él y está como prueba y ni siquiera se lo menciona. Segundo, suponiendo que padre, madre y hermano hubieran conocido lo que había pasado, la jurisprudencia, la doctrina y la propia ley en el Ecuador indica que por esa condición de ser familiar directo no se comete delito de fraude procesal. Sin embargo, Fiscalía ha tomado la osadía jurídica de procesar a un padre, a un hermano y a una madre cuando esto es totalmente impropio. Y respecto a lo que usted me dice de por qué no se presenta Luis Hermida Núñez, con todas las falencias que ha tenido la investigación, cuando lo primero que se hizo fue obtener una orden de privación de libertad con detención, cuando en el proceso de femicidio el doctor de apellido Eras fue privado de libertad cuando concurrió voluntariamente a rendir su versión. Después que rinde versión, Fiscalía lo que hace es meterlo preso durante más de 3 meses. Y después de 3 meses le dice, ¿sabe qué? No, eso fue antes. Eso fue luego. Él huyó, o sea, la versión que conoce la prensa es que él huyó el momento del sepelio. Cuando ella ordenó que el cadáver lo sacaran, y todo, él se fue. Claro, precisamente por la falta de garantías. En primer lugar, no había una orden de privación de libertad en ese momento. Por eso, tampoco había una orden escrita de ninguna fiscal o fiscal. Por eso mismo, abogado, ¿por qué se fue si no había ninguna orden de privación de libertad? ¿Por qué? Porque en el momento que están en las salas de velación, la familia de Lisbeth Vaquerizo, en su derecho, empiezan a gritar de forma amenazante, lo cual obviamente ponía en riesgo su vida. Y en este país, yo le pregunto a usted, donde primero lo detienen para después preguntarle, y si usted no tiene el peso político o económico para librarse de una prisión preventiva, ¿qué persona puede mantenerse con tranquilidad viendo lo que ha ocurrido? Le repito el caso del doctor. El doctor nunca se ausentó, comparece a rendir versión, lo meten preso 3 meses y después le dice Fiscalía, ¿sabe qué? Me equivoqué.
¿quién le devuelve ese tiempo a esa persona y a esa familia? Entonces, Pero en usted este como país no conocedor de la existen ley, las garantías para eso. pero usted como conocedor de la ley sabe que eso no se debe hacer. O sea, usted trabaja en base a la ley. Así es. Entonces no había ninguna orden de ¿Qué es prisión, lo no que no tenía se por qué debe hacer? huir. Huir cuando no hay ninguna orden de prisión. O sea, resulta que yo soy sospechoso y no tengo todavía orden de prisión, no tengo nada. Y en vez de defender mi tesis, huyo. A ver, precisamente el desconocimiento público de lo que ha ocurrido. El señor Hermida Núñez estaba bajo una amenaza de muerte, que Fiscalía tampoco se ha preocupado jamás de investigar. Cuando ocurrieron las amenazas de muerte directas contra la familia de Luis Hermida Núñez, se lo denunció a Fiscalía, jamás lo investigó. Cuando ocurrió la famosa supuesta amenaza de bomba, que fue un ardid para que ellos no pudieran rendir versión, se denunció a Fiscalía y jamás lo investigó. Hasta el día de hoy no investigan absolutamente nada. Y yo le pregunto a ¿Hay usted, alguna con prueba? estas situaciones que pasan en la... ¿Hay alguna prueba, alguna grabación, algún mensaje guardado de estas amenazas de muerte? ¿Hay alguna prueba? Eso está manifestado en el expediente y lamentablemente nunca obtuvimos respuesta del ente investigador que es Fiscalía. Ellos son los que tenían que investigar. Están las grabaciones de video donde se ve que él no está solo. Son varias personas que con él ingresan al domicilio y él ha expuesto en su manifestación por qué ingresan y por qué salen. Y Fiscalía ni No, siquiera se preocupa en investigar quiénes son estas personas. yo lo que le pregunto es que si hay alguna prueba de las amenazas de muerte contra el señor Hermida. ¿Hay alguna prueba de que la familia de Lisbeth Vaquerizo lo haya amenazado de muerte? ¿Hay algún video donde lo está amenazando de muerte? ¿Hay algún mensaje donde lo está amenazando de muerte? A eso me refiero. A ver, la familia de Lisbeth Vaquerizo como tal no, pero hay cantidad de elementos en redes sociales que han sido presentados a Fiscalía impresos para que Fiscalía investigue. Discúlpeme, cuando quieren investigar los IP, cuando quieren investigar los nicknames, lo hacen. ¿Por qué en este caso no lo han hecho? Porque simplemente miraron hacia otro lado y dijeron, bueno, como él es el perseguido o la familia es la perseguida, simplemente no nos interesa. Ahí no investigaron absolutamente nada, cuando ellos tienen los peritos informáticos para hacerlo. Lo pedimos de manera directa y no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas que estaban ahí? Porque si usted dice que él estaba bajo amenaza de muerte cuando él tuvo que llamar a la familia de ella, entonces él tiene que saber quiénes eran. A Fiscalía se le proporcionó la información respecto de la única persona que él conocía con un nombre y un apellido. Las otras personas no eran conocidas para él, sino de esta tercera persona. Y Fiscalía tiene las imágenes con las cuales puede hacer la pericia de comparación humana y nunca la hizo para determinar quiénes eran estas personas. Discúlpenme, hay casos donde en 24 horas aparentemente se resuelve todo, aunque no tienen información. Aquí tenían la información y simplemente no les interesó investigar. Y esa es la duda que nosotros tenemos. ¿Por qué el apuro en presentar a Luis Hermida Núñez como responsable de un caso de presunto femicidio cuando los elementos dentro del expediente revelan una situación totalmente distinta? Tal vez porque hubo personas que le dijeron a su señora madre que él la golpeaba, porque dice la mamá que su duda empieza porque le ve moretones y que una amiga de Lisbeth le dice que él solía golpearla. Tal vez ese es un punto muy investigar importante, Patricia. Precisamente es un punto muy importante porque de manera extraña y muy conveniente para la situación del presunto femicidio, solamente cuando se produce esta situación de la muerte violenta aparecen las amigas y revelan que conocían no varios eventos, supuestamente un evento donde hubo una discusión, no una agresión física. Pero lo relevante en este caso es que ella tenía... No, lo que le decía es que eso no es extraño, es que, eso no es extraño sí. porque la violencia intrafamiliar se caracteriza por el silencio. O sea, eso es lo común en la violencia intrafamiliar. No digo de este caso específicamente, sino en general, es lo común. O sea, el silencio siempre es el gran cómplice de la violencia intrafamiliar. Aquí hay situaciones muy importantes que están en el expediente y nosotros hablamos con elementos que están en el expediente. La propia madre de Lisbeth Vaquerizo ha manifestado en sendas ocasiones y por escrito consta que pese a que su hija siempre iba en ropa que era ligera, incluso camisas sin mangas, donde podía apreciarle su contextura física, jamás observó ninguna huella de maltrato. Primero. Segundo, porque usted me ha hablado de moretones. Entonces, hablemos de moretones. Eso fue lo que dijo su señora madre. Yo me baso a sus declaraciones. Y le estoy diciendo lo que también dijo la madre. Le estoy diciendo también lo que dijo la madre, que jamás observó ninguna huella de maltrato físico en todos los años de relación de noviazgo y un año de matrimonio. Ahora, ella tenía un fotógrafo profesional que rindió su versión en el expediente, que durante 8 años le tomó sesiones fotográficas directo a su rostro y cuerpo, y él manifestó ante la fiscal que él jamás observó ninguna huella
de maltrato físico en Lisbeth Vaquerizo, ni tampoco ningún comportamiento que propiciara una condición de violencia cuando estaba presente su novio entonces y después su esposo Luis Hermida. Entonces, si el propio fotógrafo, que tiene sus pruebas, porque las fotografías están incluso en redes, afirmó que durante 8 años jamás vio ninguna huella física de maltrato, ni ningún indicio de violencia psicológica, entonces, ¿por qué le creemos a quienes solo lo dicen de palabra y no le creemos a quien tiene los documentos y las fotografías que comprueban que jamás hubo ninguna agresión? Bueno, yo creo que definitivamente aquí el gran deudor es la fiscalía, porque tiene que averiguar, tiene que indagar los elementos que usted está poniendo en conocimiento y los elementos también que la familia pide que se lo haga y que la familia de Lisbeth Vaquerizo y que se lo ha hecho de manera tardía y que la ciudadanía sobre todo, yo le inquiero mucho en el tema, yo trabajé mucho tiempo en el tema de la violencia contra la mujer, entonces no me extraña ni el silencio ni tampoco, no estoy diciendo, no lo estoy culpando, sino que son cosas que se suelen dar, o sea, eso no son argumentos en contra ni a favor, simplemente son argumentos, son situaciones que investigar y la investigación es la gran deudora de este lamentable caso. Abogado, nos hemos pasado el tiempo, me le he tomado 3 minutos ya al programa de deportes que viene a continuación. Le agradezco su tiempo y, bueno, estaremos al tanto de parte y parte de lo que va ocurriendo en este caso. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias.